Para que el proceso de mercado funcione, es esencial que los agentes económicos que participan en él ajusten su comportamiento al derecho. Es decir, que adopten una serie de comportamientos pautados que han surgido evolutivamente y que hacen posible la vida en sociedad, básicamente en relación con la definición y defensa del derecho de propiedad. Para que funcione el proceso de mercado es preciso que los derechos de propiedad estén bien definidos y sean defendidos de una manera eficaz. Solo si los derechos de propiedad están bien definidos y son defendidos de una forma eficaz, se puede garantizar que cada participante en el proceso productivo asumirá los beneficios de su creatividad empresarial, pero también los costes de sus acciones. Si los derechos de propiedad no están bien definidos, porque el Estado que supuestamente tiene que dedicarse a esto no lo hace bien, y de hecho no lo hace bien, o los derechos de propiedad no están bien defendidos, porque aunque sobre el papel de la ley se definan bien, en la práctica muy fácilmente te pueden robar, te pueden estafar, te pueden expoliar sin que el Estado te defienda, o ambas cosas a la vez. Los derechos de propiedad ni están bien definidos ni están bien defendidos. Si se produce este efecto, entonces inexorablemente surgen acciones sistemáticamente irresponsables, porque muchos agentes económicos se podrán permitir emprender acciones que tienen costes que no soportan ellos, sino que son costes que ponen en los hombros de los demás, de terceras personas que no están implicadas en esas acciones. Cuando no se definen bien, por negligencia o de forma deliberada, porque en muchas ocasiones el Estado dice, la propiedad privada, lo peor, vamos a declarar propiedad pública, las playas, plataformas continentales, los ríos, el aire. Aquí es que deliberadamente se niega la definición de derechos de propiedad. Y no solo no se definen bien de forma deliberada o no, sino que no se defienden adecuadamente. Cuando se producen estos fenómenos, surgen lo que vamos a denominar las externalidades. Y las externalidades pueden ser de dos tipos, tomen nota. En primer lugar, las llamadas externalidades negativas. También se les llama costes externos. Surgen cuando determinadas personas no asumen el coste íntegro de sus decisiones y acciones en el mercado, sino que una parte importante de esos costes los hacen recaer sobre el resto de los agentes económicos. Cuando se dan estas externalidades negativas, como no se tiene en cuenta el coste, porque no están bien definidos los derechos de propiedad, se dice que se produce en exceso, es decir, que el proceso de producción, al no tener en cuenta todos los costes en lo que incurre, está produciendo un volumen superior al que se debería producir. Ejemplos de externalidades negativas. Por ejemplo, la polución del aire. Yo tengo una fábrica de automóviles y entonces, como consecuencia del proceso, sale humo polucionado. Y el humo se lo lleva el aire y perjudica a múltiples terceros. Pero yo no pago nada por ese coste que estoy creando en otras personas. Entonces estoy produciendo coches de más. Si tuviera que pagar, si tuviera que tener en cuenta ese coste, el volumen de producción sería más reducido. Por eso se dice que el caso de externalidades negativas se produce en exceso. O un río, se declara el río público, y entonces todo el mundo lo ensucia, lo poluciona, una fábrica, una papelera, pues todos los detritus de celulosa los tira al río. ¿Y el río qué pasa? Que está sucio, los peces muertos, lleno de basura, etcétera. Si yo tuviera que pagar por limpiar el río, por poner una depuradora, etcétera, produciría de menos. ¿Es una culpa del mercado que se produzcan externalidades negativas? Queridos alumnos, es justo lo contrario. Las externalidades negativas surgen cuando no se permite que el mercado y su lógica se extienda a todos los recursos naturales. No es culpa del mercado, sino que es culpa de la intervención del Estado, que impide la definición adecuada de derechos de propiedad, la defensa o ambas cosas, bien por negligencia o bien de forma deliberada. Queridos alumnos, cuando surge el desarrollo, el inicio de la revolución industrial, se aplican los principios generales del derecho, en Inglaterra, del common law. Y en muchas ocasiones, cuando hay una fábrica,
que poluciona el aire, o que ensucia un río, o pasa el ferrocarril, echa una chispa e incendia el campo colindante del agricultor, las personas que se sienten dañadas interponen los correspondientes demandas a los correspondientes jueces para pedir una indemnización por daños y perjuicios. ¿Saben ustedes que es como resultado de una acción deliberada del gobierno, so pretexto en muchas ocasiones de favorecer e impulsar el desarrollo, que se impide y se bloquea por ley que prosperen esas demandas? Es decir, ¿se impide la correcta definición de los derechos de propiedad y su defensa? Y esto, que así surge en un primer momento de manera implícita, luego se convierte en moneda común hoy en día, en el que se considera, con rimbombantes declaraciones de la ONU, que de ninguna manera se va a privatizar el mar, donde se ha visto, o las playas, o los ríos. Y sin embargo, ¿dónde están los problemas de polución? ¿Están los problemas de polución en la casa de uno? Es que alguien concibe que, ding dong, llaman a la puerta, ¿no? Y uno abre la puerta, y entonces está el vecino con un cubo de basura y ¡ya! Nos tira todo su cubo de basura, con toda la mierda y todo, a nuestra casa. ¡No! Las casas, salvo que seamos unos guarros, que tampoco hay que descartarlo, están limpias, las particulares, de puertas adentro. Pero ¿qué pasa con las zonas comunes? Hay un viejo dicho, adagio, refrán castellano, ¿saben ustedes lo que dicen? Tomen nota. Lo que es del común es del ningún. Lo que es del común es del ningún. Lo que es de todos no es de nadie. Y efectivamente, la parte común del edificio suele estar estropeada. Y la parte común de un parque o un río común, sucio. Porque se produce el problema que se llama de tragedia de los bienes comunales. Si yo estoy bebiendo una Coca-Cola y tiro la lata, internalizo todo el beneficio de no tener que tener la basura en mi bolsillo, jorobándome toda la tarde, la tiro al suelo. Y eso sí, la suciedad de la lata, como yo me voy ya no la veo, dejo el coste de la basura distribuido entre decenas o centenares de otros visitantes que puedan pasar por el parque después. Consecuencia, cuando se declara un bien público, se destruye, se corrompe, se prostituye y se ensucia. Y por eso están las playas sucias. Y por eso se poluciona el aire. ¿Y saben ustedes cómo reacciona el Estado ante la polución? Criticando a la economía de mercado, a los perversos empresarios y diciendo todo menos lo que tienen que hacer. En vez de privatizar el recurso, en vez de privatizar el aire, en vez de privatizar el mar, en vez de privatizar los ríos, en vez de privatizar los montes, en vez de privatizar las playas, un reglamento con miles y miles de páginas sobre lo que hay que hacer. Y vayan ustedes y pidan en la librería el Código Medioambiental. Es de locos. Socialismo puro y duro. Si usted quiere que un río esté limpio, lleno de peces, privatícelo. Así son los ríos en Inglaterra. Y están todos limpios, son todos ríos privados. Tienen propietarios privados. O comunidad de propietarios, ahí nadie ensucia el río, inmediatamente les ponen una demanda y tienen que pagar. Y tienen ustedes club de pesca de gran lujo, medianos y baratos, pero todos limpios. Igual que hay restaurantes tipo Zalacaín o McDonald's de comida rápida. No piensen ustedes que si las playas son privadas no voy a poder ir a ellas, habrá playas para todos, habrá una oferta muy grande, muy rica de todo tipo de playas. Y de parques naturales, etcétera. Luego, la solución a las externalidades negativas es la privatización de los recursos, el capitalismo, la economía de mercado, extender la lógica de la empresarialidad y del derecho de propiedad a todos los recursos que hoy en día están declarados que son de titularidad pública.